Gracias por venir esta noche. Espero que se encuentren muy bien después de toda esta semana pasada que tuvimos una cantidad de actividades muy animantes, por cierto, al menos para mí lo fueron. Sé que para algunos de ustedes fue de gran riqueza. Digo para algunos porque otros no pudieron asistir por alguna razón. Bueno, hoy tengo para ustedes un mensaje. Estoy intentando ponerme este cable. Déjenme ver. Un mensaje que nos va a llevar de nuevo al punto donde estábamos trabajando, que era sobre el libro de Éxodo, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a ver un libro, vamos a revisar algo que probablemente, no sé, lo estudia uno una vez al año, o una vez cada 2 años o cada 3 años. Así que no me voy a extender, voy a hacerlo lo más sencillo posible, lo más claro posible, de manera que todos, la próxima vez que lleguemos al texto bíblico y particularmente a ese libro, pues salgamos edificados, salgamos contentos y tengamos una idea de cómo acercarnos a este libro. Pero lo primero que vamos a hacer es encomendarnos al Señor, vamos a hacer una oración y luego empezamos. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Les parece o no les parece? Oh, sí les parece, ok. Yo por ahí tengo algunos por allá que están pensando en qué ropa se van a poner mañana. No, vuelvan, por favor, vuelvan. Todavía no hemos terminado. ¿Alguien va a salir a cenar esta noche? No, porque a esta edad uno no cena después de las 9, ¿verdad? Yo sé, entonces no piensen en el arroz con huevo ni nada de eso. Vamos a pensar en la palabra en esta noche. Bien, oremos. Dios mío, qué gozo poder acercarnos a tu palabra, qué gozo llegar hasta esta hora del día con energía todavía, con ganas, Dios mío, de aprender de tu palabra. No nos vinimos a esta reunión, Padre, porque no tengamos nada que hacer en la casa. Todos nosotros, Padre, somos personas ocupadas, Dios mío, pero tú eres más importante que nuestras ocupaciones y nuestro cansancio, Señor. Gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Quisieras hoy, Señor, con tu gracia bendita, iluminar nuestra mente para que podamos aprender algo nuevo de ti, Señor, algo nuevo de tus palabras, algo que quizás no hemos escuchado o que quizás ya lo hemos escuchado y necesitamos recordarlo, Señor. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Gracias por todos los casados que estuvieron esta fin de semana aprendiendo sobre sus matrimonios. Gracias porque todos nos vimos bendecidos, Dios mío, con las escrituras y la enseñanza del día domingo, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, a ponerlas en práctica, a buscar, Señor, tu presencia en nuestros matrimonios, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guíes también esta noche. Amén. Bueno, voy a empezar, mis queridos hermanos, dándoles un poco de contexto y lo primero que les voy a pedir es que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento y vamos a irnos hacia el libro del Éxodo, ¿sí? Éxodo capítulo número 19. Vamos a Éxodo capítulo número 19. Y yo sé que hemos estado hemos interrumpido un poco nuestras charlas, nuestras clases, pues por las gratas visitas que hemos tenido de nuestros hermanos en Cuba. Así que, bueno, hoy vamos a retornar a este pasaje y particularmente a lo que viene ahí, ¿no? Viene ahí. Y para recordarles un poquito, vamos a visitar nuestro contexto, ¿no? Voy a hacer un par de comentarios a este respecto. Y lo primero que quiero que recuerden es que tuvimos una charla acerca del Éxodo, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando y ya estamos justo en este punto, en el monte Sinaí. Ahí quedamos. Hace como 2 o 3 semanas, ahí quedamos. Yo les había mostrado algunas fotografías y les había mostrado que allí pues había subido Moisés, aunque no tenemos completa certeza de que ese haya sido el lugar, porque hay una serie de montañas, como lo pueden ver ustedes allí, y también recordarán que había un monasterio y estas cosas, pero esto es solamente como para que usted se ubique más o menos dónde es. Ahora, llegamos a algunas ideas, algunas conclusiones respecto al número de años que ellos estuvieron allí, al número de meses que duró el periplo para llegar desde Egipto hasta la parte de abajo, ahí hasta el Sinaí. ¿Alguien se acuerda? 90 días, ¿desde dónde a dónde? Sí, así es, miren, se demoraron 90 días desde acá hasta acá, 90 días. Y luego se estacionaron acá. ¿Cuántos tiempos estuvieron en ese punto? ¿Alguien se acuerda? No. ¿40 qué?
¿Años? No. ¿Días? Tampoco. ¿Meses? Tampoco. Sí, ustedes se acuerdan, leímos este texto que dice que en el segundo mes, en el año segundo del mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel desde el desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Llegaron a los 3 meses del primer año y se fueron a los 20 días del segundo mes. Es decir, que estuvieron ¿cuántos años? Un año en el Sinaí. ¿Ok? Ok, vamos a repasar para que ustedes se acuerden. ¿Cuánto de aquí hasta acá? ¿Cuántos? 90 días, que habitualmente son ¿cuántos meses? 3 meses. ¿Y cuánto acá abajo? Un año. ¿Cuánto de aquí hasta acá? ¿Y aquí abajo? Miren. 91. Sí, ya quedó aprendida la lección. Ok, bien, no se les olvide eso. Porque en un año pasan muchas cosas. Ahora, para hablar de esas cosas que pasaron allí, pues bueno, nos tomaría mucho más tiempo, pero solamente quiero que se fijen en un par de asuntos, que es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Alguien se acuerda de todas las charlas que hemos tenido? ¿Qué tipo de personas eran las que habían salido de Egipto? ¿Quiénes eran? Los israelitas. Muy bien, eso es claro. Pero dice el texto algo importante que nos ayuda a nuestro propósito. Y es que el texto menciona unas palabras en hebreo un poco raras. No vamos a andar en ellas. Dice la palabra en Éxodo 12:38 que con ellos salió también toda clase de gente y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Algunos eruditos del hebreo dicen que en esa palabra Erev Rav significa que esta gente o estas muchas gentes no necesariamente eran israelitas. Probablemente habían personas de otras creencias, de otras etnias que se habían salido con todos ellos. Ahora, esto probablemente puede ayudarnos a entender por qué después de un tiempo, ahí en el Sinaí, a alguien se le ocurre hacer un becerro ¿de qué? De oro. ¿Por qué no hacer una vaca, o un perro, o un gato, o un águila, o un sapo? ¿Por qué un becerro? Bueno, probablemente todo esto está vinculado a lo que ellos aprendieron en Egipto y a las costumbres que ellos tenían allá. El becerro o el toro tenían connotaciones de fortaleza y de guía, pero eso será otra conversación. Ahora, ellos están allí después de 3 meses y están allí estacionados, y uno se puede preguntar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya salimos de Egipto. Bueno, ya salimos no. ¿Cómo lo podríamos decir mejor? Ya nos sacaron de Egipto, el Señor nos sacó de Egipto, porque si hubiera sido por ellos, no salen. Ellos fueron sacados de Egipto, Dios los sacó de Egipto. Eso es muy importante. Ahora, efectivamente, uno puede empezar a hacerse preguntas sobre lo que viene después. Recuerden que para este punto estas personas ya han recorrido, ¿cuántos meses? 3 meses, pero ¿cuánto tiempo vivieron en Egipto? 400 años, probablemente la fecha más exacta son 430 años, pero lo cierto es que hay una multitud mixta. Ellos estuvieron involucrados en una cantidad de idolatrías, hablamos de que estaban bajo el gobierno del faraón, todo eso lo hablamos en el pasado. Así que ahora ellos van a tener que empezar una nueva vida, y uno se pregunta, ¿y cómo va a ser eso? ¿Cómo ellos van a trabajar su relación con Dios? Dios, ¿cómo va a trabajar con ellos? Bueno, y aquí empezamos a hablar de unas palabras que son importantes. Ahora, ¿alguien ha hecho alguna vez un contrato en su vida? Que le toque ir a bueno, en mi tierra, en Colombia, uno tiene que ir a una notaría. Si la cosa no está notarizada, eso no válido. Pero antes de llegar a la notaría, ¿qué hay que tener? ¿Un qué? Bueno, un testigo puede ser, pero ¿qué más hay que tener? Un contrato, hay que tener algo escrito o algo que le vayan a poner la firma. Pero, ¿y cuál es el evento previo a tener el contrato?
Un acuerdo, así es. Uno primero llega a un acuerdo y luego firma el papel y luego lo notarizan y se acaba. Saben, cuando yo me casé con mi esposa hace ya mucho tiempo, yo me casé con ella por lo civil, porque en Colombia el matrimonio religioso no tiene validez. Así que ante la ley, por supuesto, y teníamos que llegar a algún acuerdo para dejar todas nuestras propiedades a alguien, ¿no? Todas nuestras riquezas, nuestras cuentas bancarias, sobre todo las de ella, que fue la que terminó pagando mi universidad, de paso se ha dicho. Pero antes de llegar a ese punto del matrimonio, tuvimos que pasar por unas etapas previas. Primero, que ella me convenciera y yo le dijera, bueno, está bien, sí, casémonos y esas cosas, ¿no? Pero primero llegamos a algún acuerdo. Hablamos, yo le dije que sí, ella sí, me tocó rogarme y todo el asunto, pero llegamos a un acuerdo previo. Pero después de eso, llegamos a una fecha, dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer todo esto? Pues tenemos que casarnos por la ley, aunque necesitamos llenar un papel, y ahí llenamos el papel y todo eso. Después de que tenemos el papel, fuimos a la notaría y llegamos a un acuerdo allá con el personaje. Creo que sí habían testigos y ya la notaría y listo. Pero entonces, ¿por qué les digo todo este cuento? Porque lo que Dios va a hacer con el pueblo es como un contrato, es como un acuerdo. Y la palabra en hebreo es berit. ¿Cómo se dice en hebreo contrato o acuerdo? Berit o pacto, esa es la palabra. Mis hermanos, hay varios pactos en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda de uno de ellos? El de Abraham, otro. El de Moisés, que es el que vamos a hablar, y hay uno por ahí. El de Noé, por supuesto, vamos a hacer un pacto, el pacto de Noé, se puede llamar así, el pacto que hizo con Abraham. Pacto es un acuerdo que empieza desde Dios, eso ya lo hablamos. Pero miren lo que Dios va a hacer aquí. Esta fue la escritura que hablamos hace 3 semanas. En Éxodo 19:5, dice, este es como el primer atisbo de un acuerdo entre Dios y su pueblo. Él establece una posibilidad de algo que podría suceder si algo pasa. Dice, ahora pues, si diereis mi oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Dios dice, si ustedes hacen algo, entonces viene lo otro. La naturaleza del pacto del Antiguo Testamento, particularmente del pacto mosaico, es condicional. Eso es importante tenerlo en cuenta. No es algo que fluye ahí, que como uno viva y como uno haga, el pacto se va a mantener. No, no es así, porque es un pacto. Si alguien viola el pacto, pues se rompe el pacto. ¿De acuerdo? Entonces, Dios va a trabajar para ellos un acuerdo, y ellos lo único que tienen que decir es acepto o no acepto. Así es. Ahora nos enfrentamos a un punto importante. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Miren, cuando uno se casa, establece un acuerdo, al menos inicialmente verbal, pero luego va a establecer las condiciones para vivir en ese acuerdo, en ese pacto. Es lo que va a hacer Dios con el pueblo. En varios pasajes, y particularmente entre los capítulos 19 al 34 del libro de Éxodo, se va a gestar el acuerdo. Pero las estipulaciones sobre cómo vivir ese acuerdo están en el libro de Levítico. Cuando ustedes vean el libro de Levítico, del cual vamos a hablar en un momento, ustedes deben pensar en la forma en la que Dios les va a ayudar a ellos a vivir dentro del pacto, dentro del acuerdo que tenemos. Por ejemplo, cuando una pareja se casa, llega a un acuerdo, firma el papelito y todo el asunto, pero en la notaría o en el... ¿Sí es la notaría? No, no es la notaría, en Jefferson Parish. En la corte, gracias. En la corte no, el personaje no le hace a uno prometer nada. Ya eso es asunto de ustedes, ¿verdad? Pero en la boda el personaje se establece un pacto delante de Dios. ¿Y ese pacto qué incluye? ¿Alguien se acuerda? A ver, casadas. No, tú no estuviste, de razón. No estuviste porque no estabas en ese lado. Tú estás en el otro lado que ya te lo vamos a hacer recordar.
¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el pacto que hacen las damas? En la pobreza, en la riqueza va a haber ¿qué? En la salud, en la enfermedad. Y hasta que la muerte los separe. Atención, no hasta que la plata los separe, sino hasta que la muerte los separe. Y a los caballeros los caballeros que pactan. En la pobreza, ¿y qué? Y en la pobreza, y en la pobreza, y en la pobreza. No, señor. La pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Calvo o peludo. Amén. ¿Quién dice amén, Luis? Amén. Algunos teníamos melena, otros ya no la tenemos, pero con melena o sin melena ya tenemos que ser fieles. Ahí está el pacto, ahí están las condiciones, ahí se establecen las condiciones, pero luego hay implícitas algunas cosas que no están allí en el papel. Por ejemplo, que uno no se va a romper el pacto si deja los pelos después de haberse afeitado ahí sobre el lavamanos. No está en el acuerdo, no se promete acá, pero son particularidades. Que la señora quiera comprar 10,000 bolsos y 40,000 zapatos. Esos son casos hipotéticos, ¿verdad? Hipotéticos, eso no existe. Y que el esposo siempre va a estar ahí pagando. Miren, ¿saben qué es curioso? Hay asuntos que uno no los estipula, pero están allí. Por ejemplo, que el esposo va a salir a la calle y va a trabajar y va a traer el sustento, y la esposa se va a quedar en casa cuidando a los pequeños, los va a educar y va a cuidar del hogar. Pero uno no promete eso aquí en la iglesia. Luego lo conversa en casa y llegan a un acuerdo. ¿Sí o no? Bueno, allí uno llega a los acuerdos de cómo va a vivir ese pacto que ya se estableció. El libro del Éxodo nos va a decir que un pacto fue establecido, y el libro del Levítico nos va a decir cómo esos israelitas iban a vivir dentro de ese pacto. ¿Tiene sentido esto? Ahora bien, en Levítico, mis hermanos y hermanas, ustedes van a aprender cómo ellos, y digo ellos, ahora más adelante les voy a contar cómo nosotros podemos aplicar esto, pero ustedes van a leer cada vez que lean el Levítico y vean todo ese poco de cosas que hay ahí en el Levítico, que ya les voy a explicar. Ustedes tienen que tener en mente, esto es lo que ellos debían hacer o obedecer para vivir en el pacto. Ese fue el acuerdo. Ahí está la crema de dientes y todas esas pequeñeces, levantar los calzoncillos, mover los zapatos, no comprar tanto esto, no ponerle mucha sal a la sopa y todo eso, que sepa cocinar, todo, que sepa planchar, todas esas cosas que están ahí están. Eso está ahí en el Levítico, y ahí en el Levítico está las leyes sobre la pureza, los sacrificios, la santidad y la vida en comunidad. Ahora, aquí nosotros vamos a ver el pacto. Y escuchen estas palabras a ver si les son eco de algo. Éxodo 24, 7 al 8. Esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. ¿Les suena algo parecido? ¿Quién dijo eso? ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Esto está en los evangelios, son las mismas palabras, un nuevo pacto. Ok, ahora creo que ahí vamos, ya estamos viendo un poco más el asunto más claro. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el fundamento del pacto? La base sólida, lo que está allá en lo profundo. Obediencia, el amor, la pureza, la fidelidad, el compromiso. La verdad, ninguna de esas, no le atinamos. ¿Saben por qué? Porque el fundamento del pacto es Dios, su generosidad y su soberanía, su amor. ¿Por qué les digo esto? Miren, si ustedes se fijan, mis queridos hermanos, cuando Dios hace el pacto con Israel, cuando los está sacando o después de haberlos sacado. Ya los había sacado, así que lo que va a hacer el pacto es sellar la obediencia que ellos van a tener. Me explico. El fundamento del pacto es la gracia y la iniciativa divina, porque Dios ve a la gente que está ahí apresada y Él por iniciativa propia los toma y los saca. Y esto me hace pensar en algunos de nosotros.
perdón, no algunos, todos. Todos de una u otra manera estábamos en ciertas circunstancias y no hicimos nada. Pero Dios en su divina gracia nos extendió la invitación, ¿se acuerdan? Y Él proveyó el medio para sacarnos desde lejos. Pero nosotros no hicimos nada, no tuvimos que sacrificar nada, no tuvimos que matar ningún becerro, ni tampoco traer ningún cordero, no hicimos nada, Él nos sacó de allí. Ahora bien, el propósito del pacto es formar un pueblo santo que refleje el carácter de Dios. ¿Se acuerdan? Y ustedes me serán mi pueblo, un pueblo especial, igual que en el Nuevo Testamento, un pueblo de sacerdotes. ¿Se acuerdan? Eso es lo que va a hacer Dios con este pueblo. La condición para disfrutar plenamente de las bendiciones de Dios, ¿cuál es? La obediencia. Ahora, lo que va a hacer entonces es que la respuesta humana va a ser fidelidad y fe. Deben obedecer, que es la respuesta natural, es lo que les corresponde a ellos, es la condición. Pero lo que va a pasar con nosotros es algo parecido a esto. Miren, el pueblo de Israel no va a obedecer para ser redimido. ¿Por qué? Porque ya salió. No va a obedecer para que lo saquen, porque ya lo sacaron. Estas cosas que vamos a ver en el libro de Levítico y en Éxodo, ellos las van a obedecer porque van a vivir en obediencia con Dios. Nosotros como cristianos no obedecemos para ser salvos. ¿Por qué? Porque ya somos salvos, ya somos salvos. Dios nos salvó y nos salvó cuando nosotros éramos ¿qué? Pecadores. ¿Y qué dice Romanos capítulo 5? Estábamos muertos en pecado, éramos sus enemigos. Ahí, en esa situación donde estábamos completamente perdidos, Dios nos salva. Sin que nadie haya hecho nada. Dios dice, te voy a salvar. Lo único que debes hacer es responder en fe. Uno responde en fe. Ahora, usted y yo hoy día tenemos un deber de obediencia. ¿Por qué? Porque usted recibió la salvación. Usted obedece no para ser salvo, obedece porque ya es salvo, porque ya tiene una relación con Dios. ¿Es cierto o no? Piensen en esto, amigos. Piensen en esto porque el hecho de la salvación en los cristianos es eso, un hecho, no un sentimiento. Uno no se siente salvo. No es que hoy me siento, no, esto no depende de los sentimientos. Esto es como un evento jurídico. ¿Sellado o no sellado? ¿Y a quién sellaron aquí? ¿Con qué nos sellaron? Con el Espíritu Santo de la salvación, el del Señor. El Señor no nos pone el sello, pero pecó y no de eso, de sellado. Y vuelve al otro domingo sellado. Y luego desellado, sellado, desellado, sellado, sellado. No, eso no funciona así. El Señor nos salva una vez y para siempre. Una vez y para siempre. El Señor no va a estar muriendo cada 8 días por nuestros pecados. Él murió una sola vez y para siempre. Ahora, si usted tiene la fe del Señor, la fe que es la fe salvífica, donde usted se abandona al Señor y cree en Él y se lanza al desierto a caminar en fe hasta que lleguemos hasta el cielo y vive en obediencia, pues eso será una muestra de que usted está sellado. Cuando usted tiene esa incomodidad como la tuvo Josué, Caleb, Finehés, de obedecer, de amar al Señor, eso es un testimonio claro de que usted tiene el Espíritu del Señor adentro. Amén. Ahora, hablemos un poquito del libro del Levítico. Hablemos un poco acerca del libro del Levítico. ¿Cuántos capítulos tiene el libro del Levítico? Ubíquese ahí rápidamente el Levítico. 27, efectivamente. El libro de Levítico tiene 27. Y el libro, como ustedes lo podrán imaginar, de pronto si usted visita un par de textos allí, puede ser el libro más extenuante y complejo para leer. Porque a veces se repiten tantas cosas y tantas particularidades, tantas cosas meticulosas que uno dice, ¿y esto como para qué sirve? Bueno, eso nos va a dar varias lecciones.
Varias cosas nos va a ofrecer el libro de Levítico, pero tenga en mente esto. El libro de Levítico le va a ofrecer directrices a los sacerdotes y al pueblo en cuanto a la conducta adecuada para conducirse delante de la presencia de Dios. ¿Por qué esto es fundamental? Porque hasta este punto, lo único que ellos tienen en su cabeza es cómo se adoraban a los dioses de Egipto. Lo único que tienen en su cabeza ahora es los ritos con los cuales ellos adoraban en Egipto. La multitud de dioses que tienen en Egipto y toda esa cantidad de costumbres. A través del libro de Levítico, Dios deconstruye y desbarata todas esas cosas. Y les dice varias cosas importantes, varios conceptos que hasta este punto no habían y que para nosotros son fundamentales también. Número 1, hay un monoteísmo estricto. ¿Alguien sabe qué es monoteísmo? Un solo Dios, como monopatín. Esa se la saben, ¿verdad? Un monopatín, ¿saben qué es un monopatín? Oh, Señor, ¿sí o no? Un monopatín es un solo patín. 4 ruedas, una tabla. Ok, un monólogo. ¿Alguien sabe qué es un monólogo? Cuando uno habla solo, como cuando ustedes van por la calle hablando solos. ¿Alguien habla solo acá? Sí, ustedes, eso es un monólogo, hablo solo. Okay. Por eso, ¿qué es lo diferente de un monólogo? Un diálogo. Aunque algunos cuando tienen conflictos con su esposa, a veces es un monólogo, ¿no? Ella habla y usted se calla. Un diálogo, ok, no me voy a meter más en eso, que bárbaro, ya hablo de eso. Ok, aquí tienen lo primero. Ellos tienen un concepto muy errado. Hay 2000 dioses en el panteón egipcio. Dios les dice 0, ya no hay 2000, ahora hay solo uno. Ya les voy a hablar de eso. También hay un concepto que ellos no tenían muy claro. La presencia divina. Para ellos, Dios y los dioses estaban por allá en la estratosfera con una cantidad de cosas. Ahora Dios les va a decir a ellos, yo voy a estar en medio de ustedes. Voy a habitar en ustedes. ¿No les suena esto conocido? De que Dios va a habitar en nosotros y en su iglesia. Pero luego viene algo más. La santidad de Dios. Aquí esto es otro concepto. Dios es santo y su pueblo está llamado a vivir ¿en qué? En santidad. Y si usted quiere saber de escrituras, aquí hay varias. Miren, por ejemplo, yo soy el Señor tu Dios. Uno solo. No hay más. No hay Virgen María, Virgen del Carmen, Virgen de Suyapa, no hay San José, no hay nada. Solamente hay un solo Dios. Uno solo, no hay más. Dios es uno solo. Es lo que va a decir el Shema en Deuteronomio 6:4. No hay más, solamente hay uno. Así que cuídese usted, como Dios les dijo a ellos, de tener varios dioses. Porque eso no existe. Solamente hay uno, un solo Dios. Y puse esto acá porque para la mente de los israelitas que salían de Egipto dirían, carambas, pero entonces, ¿qué hacemos con Horus y con Apis y con el de la muerte y el de la vida? ¿Se acuerdan que les mostré algunos? Pues todo eso, tienen que olvidarse de todo eso porque ya no hay tal cosa. Ahora yo me revelo a ustedes como el único Dios. Pero también les va a decir varias veces, sean pues santos porque yo soy santo. Pregunta. ¿Creen ustedes que ahora en el Nuevo Testamento y ahora en el año 2026, donde tenemos una diversidad y una pluralidad de acercamientos hacia Dios, ¿creen ustedes que ahora podríamos decir que Dios dice, sean profanos porque yo soy profano? ¿Ha cambiado Dios? No ha cambiado, es el mismo. Y ese mismo texto que ustedes ven allí, aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Dios reclama lo mismo. Su pueblo debe ser santo, porque su Dios es. Alguien, no voy a ahondar en esto, pero usted seguramente recordará qué significa ser santo. Apartado, separado, escogido. Sepárese del mundo, porque ahora usted hace parte del pueblo de Dios. Sepárese porque su Dios
es santo y Él espera que usted sea santo. Es lo mismo que nos va a decir el Señor en el Nuevo Testamento. Y luego va a decir, pondré mi morada en medio de vosotros. Levítico capítulo 26. Todo esto aparece en el libro de Levítico. Son nuevos conceptos para ellos. ¿Cómo va a ser posible que ahora Dios more acá, conmigo, en medio de nosotros? Pues por esa razón, ya que Dios, el Santo de Israel, ese que sacudió los montes y hizo caer truenos y fuego, va a vivir aquí en medio de nosotros, en medio del campamento. Por esa razón vamos a encontrar varias leyes donde le dicen al pueblo, si tú tienes enfermedad, tienes que salir. Si tú tienes algún tipo de condición, tienes que salir. Tienes que salir del campamento, purificarte y regresar, porque no puede haber impureza dentro del pueblo. Ese es el concepto que ellos tienen. Así que, mis hermanos y hermanas, tenemos que recordar no me voy a adelantar, tenemos que recordar algo importante. Dios es uno, Dios es santo y Dios mora en su iglesia. Amén. Ok, muy bien. Ahora voy a darles unas ideas, porque aquí viene una pregunta. Ok, sí, bueno, esto está muy bien, pero son 27 capítulos de leyes. Y nosotros ya no tenemos un tabernáculo, nosotros ya no tenemos un templo, ya el templo fue destruido, ya aquí no hay sacerdotes que maten corderos. ¿Para qué nos sirve todo eso? ¿Para qué nos sirven tantas leyes? ¿Por qué yo debería leerlas? Bueno, debemos partir de algo. Entender claramente esas tres cosas que les mencioné nos ayuda a entender mucho más a Dios. Dios es uno, que Dios vive en medio de nosotros, vive en medio de su pueblo y que su pueblo debe ser santo porque Él es santo. Ahora, no voy a hacer una amplia exposición de esto para no aburrirlos y para que ustedes entiendan un poquito más claro lo que es fundamental. Miren, el libro tiene varias cosas, ¿no? Tiene varias secciones que nos sirven para orientarnos más o menos. El Señor va a hablarles acerca de las leyes de los sacrificios. Les va a hablar de los asuntos de narraciones sacerdotales. Les va a dar leyes para la pureza ritual. Y esto es increíble, mis hermanos, porque si usted se da cuenta, uno no se podía acercar a Dios como se le antojara. Tenía que acercarse puro, no impuro. Hasta los sacerdotes tenían que vestirse de cierta manera. ¿Y por qué tan complicado? Porque Dios estaba educando a su pueblo de que Él es el que debe ser adorado conforme a sus expectativas, no a lo que el pueblo le quisiera dar. Entonces aquí surge algo importante, hermanos. Cuando usted se acerque a adorar a Dios, pregúntese cómo Dios quiere ser adorado. ¿Cómo Dios quiere que yo le adore? Algunas personas, y sobre todo personas que no entienden mucho del texto bíblico, simplemente dicen, bueno, pues Dios mira el corazón y ya. Pero de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y conforme usted crea y se presente, es lo que usted tiene allá adentro. Piense en Dios. Si viene a adorar al Dios que lo salvó, piense en Dios en cada aspecto de su vida. Dios, ¿cómo yo te puedo adorar de esta manera? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cómo quieres que mi vida te glorifique? Ahora, todo el libro de Levítico, mis hermanos, es un llamado a la reflexión. Un llamado a la reflexión para que usted aprenda a prepararse para adorar, para que usted sepa cómo presentarse en la adoración y para que usted pueda preservar su comunión con Dios. Al menos esto era para ellos. Y el texto va a describir cómo deberían presentarse. Noten esto. Nosotros hoy día traemos al Señor ofrendas fruto de nuestro trabajo, ¿verdad? El Señor ya nos ha dicho algo importante en el Nuevo Testamento, y es que cada uno de nosotros debe ofrendar conforme a lo que Dios le haya puesto en su corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es lo que dice el texto. Pero para ellos en el Antiguo Testamento no era así, porque Dios les estaba enseñando que no debían presentarse delante de Él con las manos vacías.
de que ellos tenían que ser agradecidos con aquel que les estaba dando las lluvias, las cosechas, entonces tenían que traer algo. Y así educar la mente de alguien que ha estado 400 años en la esclavitud. ¿Me doy a entender? Esto es un proceso de educación. ¿Cuán paciente es nuestro Dios? Ahora, con todas estas leyes, ¿cómo nosotros las podemos leer apropiadamente? Ahora, algunas personas, y aquí de pronto esto nos va a ayudar un poco, cuando las personas abren la Biblia y ven los libros, el libro de Levítico, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, y leen algunas leyes, dicen, bueno, pues es que en la Biblia dice en el libro de Levítico tal cosa. Ok, y sí, dice que ojo por ojo, diente por diente. El hermano no me saludó, entonces, ojo por ojo, diente por diente. No lo saludo. Me miró mal, ojo por ojo, diente por diente. Entonces lo voy a mirar mal. Ok, eso lo dice la Biblia, ¿lo dice o no lo dice? Bueno, sí, ok, muy bien. Ahora tenemos que leer un poco más, porque estamos hablando de un pacto que es condicional y estrictamente ligado al pacto mosaico. Miren, no voy a extenderme, pero les voy a dar una idea general. Habitualmente el estudio tradicional del Levítico ha separado las leyes en tres grandes segmentos. Estos son las leyes morales, las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Entonces, cada una de las que usted lee va a caer en alguna de estas categorías. Y de hecho, este es uno de los principales de las principales objeciones, porque cuando las personas leen dicen, ¿y uno cómo la va a clasificar allí? Bueno, ¿qué es una ley moral, por ejemplo? Una ley moral son leyes que fueron colocadas allí por el Señor y se ocupan de las verdades eternas respecto a la intención de Dios sobre el comportamiento humano. Por supuesto, estas categorías fueron puestas por personas que han estado estudiando, no son sobre la piedra que no se puede cambiar. Un ejemplo, miren, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo han leído alguna vez? Bueno, eso está en Levítico 19:8. ¿Quién dijo esto alguna vez? ¿Dónde lo dijo? ¿Y en el Nuevo Testamento dónde lo dijo? Se lo dijo a sus discípulos, Marcos 12:30, ahí está. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Está en el Levítico y también está en el Nuevo Testamento. Son verdades eternas. Así que empiecen a practicar eso por si acaso. Pero también hay leyes civiles. Leyes civiles. ¿Cuáles son las leyes civiles? Ok, recuerden algo. Volvemos al pasado. El pueblo salió de Egipto donde el faraón y los capataces decían qué era lo bueno y qué era lo malo. Alguien hacía algo malo, el capataz, el faraón decidía qué hacer. ¿Se acuerdan que Moisés hizo algo malo? ¿Se acuerdan qué hizo en Egipto? Mató a alguien. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Y por qué se fue? Porque lo iban a matar, así es. La ley, él conocía la ley, sabía que su pueblo lo iba a matar, esa era la ley. Ahora, ¿qué hacer cuando no se tiene al faraón? Ni tampoco se tiene a un cuerpo de policías o algo así que controle a Israel. Dios les va a decir cómo resolver sus problemas. Y les va a dar leyes civiles. Leyes que funcionan como aspectos que describen lo que normalmente vemos en el sistema jurídico de un país. Por ejemplo, cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Cada 7 años, o sea, le diríamos amén si fuera un banco, pero no. Aquí no funciona eso. Si se cae el burro de tu vecino en un hueco, pues no seas mala clase, no lo dejes ahí tirado, sácalo. Si te dejaron algo a cuidar y eso se lo robaron, pues vas a tener que hablar con el hombre. Todas estas cosas están ahí en el libro de Levítico. Dios les va a decir cómo vivir, ya que no está el faraón. Dios va a hacer la ley, Dios va a hacer la justicia. Esto es increíble del libro de Levítico, si ustedes se dan cuenta. Pero finalizamos con esto. Hay también leyes ceremoniales, definidas como aquellas que se ocupan de los sacrificios, de cómo podían hacer su adoración a Dios.
Así que Dios les dice cómo vivir en comunidad, les dice cómo vivir moralmente, la ética, y ahora les va a decir cómo adorar a Dios. Por eso van a ver ustedes sacrificios y todas esas cosas. Dios se ocupó de cada uno de esos aspectos. Al terminar la vendimia y la cosecha de trigo, celebrarás durante 7 días la fiesta de las enramadas. Parranda. 7 días. Habitualmente los judíos son muy parranderos y les puedo asegurar que toman mucho vino. Desafortunadamente nosotros no aprendimos a hacer buen uso del vino y ahora si uno toma vino pues se mete en problemas. Sé que algunos de ustedes probablemente no lo harían, pero otros sí. Pero lo vamos a dejar ahí. Ahora bien, esto está claro hasta acá, ¿verdad? Bueno, se me va acabando el tiempo, mis amigos. Y voy a avanzar hasta este punto. Ese pacto mosaico está estrechamente asociado con la conquista y la ocupación de la tierra. Las bendiciones mosaicas eran condicionales, igual que las bendiciones. Ahora, el pacto mosaico ya no es un pacto funcional. ¿Por qué? Para nuestros días. ¿Por qué? Y estableció un nuevo pacto. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos sirve todo eso? ¿Y cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo podemos interpretar toda esa cantidad de leyes del Levítico? ¿Cómo podemos hacer una buena interpretación, por ejemplo, del Deuteronomio? Cuando dice que en Deuteronomio 28, 29, si no me falla la memoria, dice que Dios, yo te voy a poner como cabeza y no como cola. Siempre si le pedirá, todo el mundo te pedirá prestado, pero tú no le pedirás a nadie. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí dice eso la Biblia. ¿Cómo lo puedo interpretar apropiadamente? Bueno, todo el Antiguo Testamento, amigos, todo el Antiguo Testamento. ¿Dónde empieza el Antiguo Testamento? ¿Y termina en dónde? No. ¿Todo el Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Cuántos libros son? ¿Alguien se acuerda? 39. Todos esos 39 libros hay que interpretarlos a través de una rejilla. Y esa rejilla es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y esta es probablemente la mejor imagen con la que yo puedo expresarles esto. Todo lo que usted quiera traer del Antiguo Testamento y ponerlo en el Nuevo Testamento tiene que pasar por Jesús. Todo. Deuteronomio 28, 29, 30, el Shema, todo tiene que pasar ahí. ¿Qué dice Jesús de esto? Porque Jesús es Dios en la carne, es la palabra. Todo lo tenemos que ver a través de Él. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Jesús nuestro Señor? ¿Qué diría Jesús? Todo esto es válido, sí, solo sí, a través de Jesús nuestro Señor. Es decir, que antes de agarrar ese texto de Levítico y traerlo al Nuevo Testamento, usted tiene que leerlo a través del nuevo pacto, a través de Jesús nuestro Señor. Y todo lo que usted quiera llevar de aquí para allá debe ser igual. ¿Y cómo pasa eso? Cuando usted lee algo en el Nuevo Testamento que está citado en el Antiguo Testamento. Concluyo con esto, mis hermanos queridos. Ustedes y yo tenemos un privilegio, un gusto, un honor, algo que muchos, dice la palabra, quisieron ver. El cumplimiento de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros vivimos de cierta manera algo parecido. Estuvimos esclavos y fuimos rescatados. Sin que mereciéramos nada, el Señor nos sacó. Y ahora, como lo leyó Elifaz al inicio, nos ha entregado su palabra para que aprendamos a vivir en comunidad, para que aprendamos a vivir cómo adorarlo a Él, para que incluso, queridos hermanos y hermanas, aprendamos cómo vestirnos. La palabra nos enseñó el hermano Bárbaro el domingo, la palabra misma nos enseña cómo llevar nuestros matrimonios. La palabra nos enseña cómo criar a nuestros hijos. La palabra nos enseña cómo trabajar con nuestras finanzas. Todas las cosas que nosotros podríamos necesitar, encontramos principios en las Escrituras. De esa manera, nosotros podemos vivir apartados de lo que el mundo piensa y estar separados para Él, siguiendo su palabra. Y eso es porque un hombre dio su vida por nosotros, porque Jesús nuestro Señor
No le bastó estar en el cielo, se abandonó a sí mismo, vino entre nosotros, caminó entre nosotros y nos enseñó el camino para vivir de una manera diferente. Ahora, estas enseñanzas están allí. Por eso hay tanta insistencia, hermanos y hermanas, de que ustedes lean la palabra, de que lean la Biblia. De esa manera van a aprender a vivir mientras que el Señor los llama a su presencia. Amén. Bueno, muy bien. Espero que esta perspectiva del libro